El aire del aeropuerto tenía ese olor metálico y cansado que solo se siente cuando uno vuelve después de muchos años. Yo caminaba despacio, arrastrando la maleta como si pesara lo mismo que mis recuerdos. Me llamo José Ramírez, y aunque el cabello blanco y las manos temblorosas me delatan como abuelo, por dentro sigo siendo ese padre que nunca dejó de preguntarse en qué momento su familia empezó a romperse. Había vuelto por María. O al menos eso me repetía mientras avanzaba entre rostros desconocidos y anuncios luminosos. Volvía para mirar a mi esposa a los ojos y entender por qué el silencio se había vuelto tan espeso entre nosotros. El reencuentro debía ser sencillo. Llegar a casa, abrazar a Mateo, sentarme en la mesa de siempre y fingir que el tiempo no había hecho estragos. Pero la vida, cuando quiere, se encarga de torcer cualquier plan. Estaba saliendo del aeropuerto cuando mi teléfono vibró. El nombre de Mateo apareció en la pantalla y sentí un nudo inmediato en el pecho. Contesté con una sonrisa que nadie veía. Papá, dijo, no vengas a casa esta noche. Su voz no era la de mi hijo adulto, sino la del niño que me llamaba de madrugada cuando tenía pesadillas. Sonaba rota, apurada, como si alguien pudiera escucharlo. ¿Qué pasa, hijo? Ya estoy aquí, respondí, tratando de mantener la calma. Hubo un silencio breve, cargado de miedo. No puedo explicarte todo por teléfono. Pero no entres a la casa. Mamá está metida en algo peligroso. Muy peligroso. Sentí como la sangre se me helaba. María, la mujer con la que compartí décadas, la madre de mi hijo, la misma que siempre defendí incluso cuando el mundo nos daba la espalda. Mateo, ¿qué estás diciendo? Pregunté, bajando la voz. ¿Estás bien? Sí, pero tú no lo estarás si entras ahí, insistió. Por favor, papá, confía en mí. Quédate lejos esta noche. La llamada se cortó antes de que pudiera hacer otra pregunta. Me quedé mirando el teléfono, con la sensación de que algo irreversible acababa de ponerse en marcha. Tenía dos opciones: huir, como me pedía mi hijo, o enfrentar la verdad, aunque me destrozara. Tomé un taxi, pero no le di la dirección exacta. Le pedí que me dejara a unas cuadras de la casa. La noche estaba cerrada, sin luna, y el barrio parecía más ajeno que nunca. Caminé despacio, cuidando cada paso, como si el suelo pudiera delatarme. Desde la esquina, la vi. Nuestra casa. Las luces apagadas, las ventanas en silencio, demasiado tranquila para ser normal. Me escondí entre los árboles del frente, con el corazón golpeándome las costillas. Nunca imaginé que terminaría vigilando mi propio hogar, como un extraño. Los minutos pasaban lentos. Pensé que quizá Mateo exageraba, que el miedo le había jugado una mala pasada. Pero entonces ocurrió. Una figura apareció por el costado de la casa. No era María. Era alguien más, encapuchado, moviéndose con rapidez. Vi cómo se agachaba cerca del garaje y sacaba algo de una mochila. Un olor fuerte, inconfundible, llegó hasta mí. Gasolina. Quise gritar. Quise correr. Pero mis piernas no respondían. Observé, paralizado, cómo el desconocido rociaba la pared y dejaba caer un trapo empapado. Un segundo después, el fuego prendió. Las llamas comenzaron pequeñas, tímidas, pero crecieron con una rapidez aterradora. El calor me golpeó el rostro y entonces entendí. Ese no era un robo ni una broma. Era un intento de incendio. Un mensaje, o una advertencia. En ese instante, una sombra se movió detrás de una cortina. Era María. Su silueta se recortó contra la luz del fuego. No gritó, no pidió ayuda, solo miró, inmóvil, como si supiera que aquello iba a pasar. Ese fue el momento en que mi mundo se partió en dos. Corrí hacia la casa, gritando su nombre, mientras las llamas se apagaban de golpe, como si alguien hubiera intervenido desde adentro. El encapuchado huyó en la oscuridad. Yo me quedé allí, jadeando, con una sola certeza clavada en el pecho. Mi hijo tenía razón. Aquella noche no solo presencié un intento de incendio. Presencié el comienzo de una verdad que llevaba años ardiendo en silencio, esperando el momento justo para consumirme por completo. María lloraba como si el mundo se le hubiera venido abajo. Estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta, con los ojos enrojecidos y la voz quebrada. Yo la miraba desde la puerta,
sin atreverme a cruzar del todo ese umbral que, horas antes, casi había sido reducido a cenizas. José, susurró. Alguien quiso matarnos. Sus palabras me atravesaron, pero no de la forma que ella esperaba. No corrí a abrazarla. No la consolé. Algo dentro de mí se había roto cuando la vi observar el fuego sin pedir ayuda. El dolor que ahora mostraba parecía ensayado, como una escena repetida demasiadas veces frente al espejo. Todo va a estar bien, dije, con una voz que ya no sentía mía. Esa noche no dormimos juntos. Yo me quedé en la habitación de invitados, mirando el techo, repasando cada gesto suyo, cada silencio. Recordé la advertencia de Mateo y comprendí que mi hijo no solo me había salvado la vida, también me había abierto los ojos. A la mañana siguiente, salí temprano con la excusa de despejarme. En realidad, necesitaba respuestas. Caminé por el centro de la ciudad hasta que encontré un pequeño estudio jurídico, discreto, casi invisible entre cafeterías y tiendas viejas. El nombre en la puerta decía, Camila Torres, abogada. No sabía por qué entré ahí. Tal vez fue intuición. Tal vez miedo. Camila era más joven de lo que esperaba, de mirada firme y palabras medidas. Me escuchó sin interrumpirme mientras le contaba del incendio, de mi hijo, de mis sospechas. Usted no está exagerando, me dijo al final. Cuando alguien actúa así, siempre hay algo más detrás. Y casi siempre deja rastros. ¿Cree que mi esposa? No pude terminar la frase. Creo que necesita pruebas, señor Ramírez. Y rápido. Salí de ese lugar con una mezcla de alivio y terror. Alivio por no estar loco. Terror por lo que podía descubrir. Al regresar a casa, María estaba recostada, quejándose de un dolor en el pecho. Decía que el susto la había afectado, que necesitaba reposo. Me pidió las llaves de su auto para que yo saliera a comprar medicinas. Las tomé sin discutir. Y fue entonces cuando el destino volvió a empujarme hacia el abismo. Dentro del auto, mientras buscaba la guantera, noté algo extraño bajo el asiento del copiloto. Un objeto pequeño, negro, sin marcas. Lo tomé. Era un teléfono. No el suyo. Uno viejo, barato. Un teléfono desechable. Sentí como el pulso se me disparaba. Miré alrededor, asegurándome de que nadie me viera, y lo encendí. No tenía contraseña. Los mensajes estaban ahí, ordenados, fríos. Conversaciones con números sin nombre. Instrucciones. Fechas. Pagos. Y una frase que me hizo perder el aire. Esta noche. Que parezca un accidente. Mis manos temblaban. Seguí revisando. Había fotos de la casa, tomadas desde afuera. Había transferencias bancarias. Y entonces, el giro final. Un mensaje de audio enviado horas antes del incendio. La voz era de María. Si José regresa hoy, no se detengan, decía con una calma que jamás le conocí. Él no debe entrar a esa casa. El mundo se me vino encima. Apagué el teléfono y lo guardé como si quemara. Compré las medicinas. Volví a casa y actué. Fingí preocupación. Fingí amor. Ella me sonrió débilmente, satisfecha con su papel de víctima. Pero esa noche, mientras María dormía, yo entendí algo esencial. Ya no era solo un esposo engañado. Era un hombre marcado. Al día siguiente, volví con Camila y le entregué el teléfono. No lloré. No grité. Solo le dije. Esto es solo el comienzo, ¿verdad? Ella asintió, seria. Sí. Y ahora ya no hay vuelta atrás. Salí de su oficina sabiendo que había cruzado un punto sin retorno. Mi esposa no era quien yo creía. Y lo peor no era la traición, sino descubrir que, para salvarme, tendría que enfrentarla. Y tal vez destruir todo lo que una vez llamé familia. El miedo ya no me paralizaba. Ahora me empujaba hacia adelante. Fue Luis Hernández quien me ayudó a convertir ese miedo en un plan. Un hombre de pocas palabras, mirada cansada y paciencia de relojero. Escuchó mi historia sin interrumpir. Revisó el teléfono desechable y levantó la vista solo para decir lo inevitable. Si quiere una confesión, no la busque en casa. Ahí ella controla el escenario. Acepté sin discutir. Yo ya no tenía casa. Tenía un campo minado. Decidimos un café del centro, discreto, con mesas cercanas y ruido suficiente para camuflar silencios incómodos.
Un lugar donde María se sintiera segura, observada pero no amenazada. Luis se sentaría a unas mesas de distancia, leyendo un periódico que no leería, con un micrófono diminuto captando cada palabra. Yo debía ser el anzuelo. Esa mañana me miré al espejo y apenas me reconocí. No era el abuelo que contaba historias, sino un hombre cansado que estaba a punto de perderlo todo para ganar la verdad. Le escribí a María con cuidado, como quien pisa vidrio. Necesito verte. Hablar. Empezar de nuevo. Respondió casi de inmediato. Aceptó. Cuando entró al café, vestida de luto discreto y sonrisa frágil, sentí una punzada de nostalgia. La mujer que amé estaba ahí, o al menos su sombra. Se sentó frente a mí y tomó mis manos. He pasado noches horribles, dijo. Pensé que no volverías a mirarme igual. Por eso estamos aquí, respondí. Para dejar de fingir. Sus ojos se humedecieron. Pidió café. Yo pedí agua. El silencio se estiró hasta doler. María, dije al fin. Alguien intentó quemar nuestra casa. Y no fue al azar. Ella negó con la cabeza, como ofendida. ¿Crees que yo tendría algo que ver? No respondí de inmediato. Saqué el teléfono desechable y lo puse sobre la mesa, sin encenderlo. Su respiración cambió. Apenas. Pero yo lo noté. Lo encontré en tu auto. Por primera vez, perdió el control del gesto. No lloró. No actuó. Se quedó quieta. No sabes lo que estás diciendo, José. Sé exactamente lo que digo, contesté. Y sé lo que hay ahí dentro. El café siguió con su ruido normal, ajeno al terremoto que se abría entre nosotros. María miró alrededor, como calculando salidas. Volvió a mí con una sonrisa triste. Si hablo, ¿me prometes que protegerás a Mateo? El mundo se me detuvo. ¿De qué? Pregunté. Entonces llegó el giro que jamás vi venir. De mí, susurró. Y de lo que hice por él. Confesó a medias, como quien deja caer migas para no atragantarse con la verdad completa. Dijo que debía dinero, que se había metido con gente peligrosa para asegurar el futuro de nuestro hijo, que el incendio no era para matarme, sino para asustarme, para que no regresara. No pensé que estarías tan cerca, dijo. Yo apreté los dientes. Quise creerle. Pero Luis, desde su mesa, se levantó. Eso no coincide con los audios. Intervino, mostrando su placa. Ni con los pagos. María palideció. Me miró como si nunca me hubiera visto. ¿Trajiste a un detective? Traje la verdad, respondí. El café quedó en silencio cuando ella rompió a llorar. No de pena, sino de derrota. Y entre sollozos dijo la frase que selló nuestro destino. No era para asustarte, José, era para que desaparecieras. En ese instante entendí que la confrontación no era el final, sino el comienzo de algo más oscuro. Y que, para salvar a mi hijo y a mí mismo, tendría que aceptar que el amor, a veces, también sabe incendiarlo todo. El café se había quedado en un silencio extraño, como si todos presintieran que algo estaba a punto de romperse. Yo sentía el corazón golpeándome en los oídos mientras María mantenía la mirada baja, derrotada. Ya no actuaba, ya no fingía. Dilo todo, le pedí. No a medias. No más mentiras. María respiró hondo, como si juntar aire fuera el último acto de control que le quedaba. El seguro empezó. La casa estaba asegurada por una suma enorme. Más de lo que tú sabías. El incendio era solo el primer paso. Sentí una punzada en el pecho. No solo había querido asustarme. Había hecho números con nuestra vida. ¿Y quién lo hizo? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. María levantó la vista. Sus ojos ya no buscaban perdón, sino alivio. Diego, dijo. Diego Morales. Él me puso en contacto con el hombre que viste. Me prometió que nadie saldría herido. Ese nombre cayó como una losa. El amigo que aparecía demasiado seguido en nuestra vida. El hombro en el que ella lloraba cuando yo estaba lejos. El hombre al que nunca quise mirar con desconfianza. ¿Tu amante? Pregunté en voz baja. María asintió. Me dijo que, con el dinero del seguro, podríamos empezar de nuevo. Lejos. Sin deudas. Sin ti. Las palabras no dolieron como esperaba. Quizá porque el dolor ya estaba completo. En ese instante, sentí una presencia detrás de mí. Dos hombres y una mujer se acercaron con paso firme.
No necesitaban presentarse. El café entero contuvo la respiración. María Ramírez, dijo uno de ellos, queda detenida por fraude, conspiración y tentativa de homicidio. Ella no gritó. No se resistió. Solo cerró los ojos, como si al fin pudiera descansar de su propio engaño. Mientras le colocaban las esposas, buscó mi rostro. Mateo no sabía nada, dijo con urgencia. Te lo juro. Todo lo hice yo. Ese fue el giro final del cuchillo. No la ambición, no la traición, sino descubrir que la mujer que amé estaba dispuesta a cargar sola con el monstruo que había creado. Cuando se la llevaron, el café volvió a llenarse de murmullos. Yo me quedé sentado, inmóvil, con una taza de agua intacta frente a mí. Luis se acercó y apoyó una mano en mi hombro. Hizo lo correcto, me dijo. No respondí. Afuera, el sol seguía brillando como si nada hubiera pasado. Yo entendí entonces que la verdad no siempre libera de inmediato. A veces solo deja espacio para reconstruir entre cenizas. Y supe que el siguiente capítulo no sería sobre venganza, sino sobre sobrevivir a lo que el amor fue capaz de destruir. El juicio comenzó en invierno, cuando el frío parece endurecerlo todo, incluso los recuerdos. Yo me sentaba en la última fila de la sala, con las manos entrelazadas y la espalda rígida, viendo a María sentada frente al juez. Ya no era la mujer elegante que entró al café fingiendo tristeza. Llevaba el rostro pálido, el cabello recogido sin cuidado y una mirada que oscilaba entre la culpa y el orgullo herido. Escuché cada palabra como si no me perteneciera la historia. El fiscal habló del fraude al seguro, del intento de incendio, de los pagos ocultos y del amante que había tejido la telaraña junto a ella. Cuando mencionaron que el plan incluía evitar mi regreso definitivo, sentí que el aire se me iba. Aún así, no lloré. Había llorado todo antes. María se declaró culpable. Ese fue el giro que nadie esperaba. Sus abogados querían pelear, reducir cargos, ganar tiempo. Ella no. Se levantó y dijo que estaba cansada de mentir, que había destruido a su familia por miedo y ambición, que aceptaba la condena. La sentencia llegó semanas después, varios años de prisión. Cuando el juez golpeó la mesa, supe que ese sonido cerraba una vida entera y abría otra que aún no sabía cómo vivir. Mateo no asistió al juicio. No quise obligarlo. Mi hijo ya había cargado con demasiado. Durante meses apenas hablábamos. Compartíamos el mismo techo, pero cada uno habitaba su propio silencio. Yo me culpaba por no haber visto las señales. Él se culpaba por haberlas visto demasiado pronto. Fue entonces cuando aceptamos ayuda. La terapeuta, Valentina Gómez, nos recibió en un consultorio pequeño, con plantas y una luz tibia que no juzgaba. Allí, por primera vez, escuché a Mateo decir en voz alta lo que llevaba años guardando. Yo sabía que algo estaba mal, confesó. Mamá me pedía que no contara ciertas cosas. Yo tenía miedo, pero más miedo de perderte a ti. Esas palabras me rompieron más que cualquier confesión en un tribunal. Comprendí que los niños no solo sienten antes que los adultos, también cargan solos con verdades demasiado grandes. La sanación no fue rápida ni limpia. Hubo retrocesos, noches largas, silencios incómodos. Pero poco a poco, con ayuda, aprendimos a hablar sin herirnos, a recordar sin idealizar, a aceptar que amar a alguien no siempre significa confiarle todo. 3 años después, estoy sentado en el jardín de una casa distinta. Mateo ríe mientras prepara la parrilla. Su risa ya no es frágil. Es firme, libre. Yo lo observo y siento algo parecido a la paz. A veces pienso en María. No con odio, sino con una tristeza serena. Fue parte de nuestra historia, pero ya no define nuestro final. Hoy, como abuelo que cuenta su historia, sé cuál es la lección más dura y más clara. Hay que escuchar a los niños. Confiar en sus instintos. Ellos ven lo que nosotros nos negamos a aceptar. Porque si algo aprendí de todo esto, es que el amor verdadero no quema, no manipula y no pide silencio. El amor verdadero protege, incluso cuando duele. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir el video. Cuéntanos en los comentarios qué parte te impactó más y activa las notificaciones para no perderte la próxima entrega. Gracias por ver.